son personas de atención prioritaria. Y eso nosotros tenemos que cambiar ese chip y efectivamente demostrar con hechos que los adultos mayores son un grupo de atención prioritaria. Quiero empezar diciendo, colegas asambleístas, que esta ley es de carácter social, garante de derechos fundamentales de las personas adultas mayores. La presente ley no es solo para los adultos mayores de hoy, sino también los del mañana, que seremos todos nosotros. Es decir, esta ley es para todos, porque todos vamos a llegar a ser adultos mayores inexorablemente. Permítanme exponerles algunas cifras para contextualizar sobre la responsabilidad e importancia que tiene este proyecto de ley y nosotros el deber de aprobarla. 940.905 de una población de 14 millones y medio de ecuatorianos son adultos mayores, que representan el 6.5% del total de la población. Se estima que para el año 2050 pasarán a ser 17% y en el año 2075 el 26% de la población, es decir, casi un tercio de la población del país. Con una esperanza de vida promedio para los hombres de 73 años y 79 años para las mujeres. Este porcentaje de esperanza de vida es baja o baja aún en las poblaciones adultas mayores de los pueblos y las nacionalidades que tienen malas condiciones de vida por el racismo y el abandono estructural. Hacemos algunas notas sobre la pobreza. El 57,4%, es decir, 537.421 personas viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Y lo que es más preocupante ahí, aún colegas asambleístas, es la población rural, que 8 de cada 10 personas están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Es preocupante, en donde hacemos un llamado al gobierno central que tome mucha atención para el diseño de la política pública. El 30% de las personas adultas mayores cuentan con asistencia de una persona para su cuidado, para su atención. Generalmente estos son familiares, hijos, hijas, esposos, esposas, nietos o nietas. Y por tanto, el 70% se deben cuidar solo. Aquí hay que tomar atención al siguiente dato. Las caídas son la primera causa de muerte accidental en las personas mayores de 65 años, en consecuencia del descuido al que están sometidos. El 65%, o sea, las personas de más de 65% fallecen por caídas por culpa al descuido al que están sometidos. En temas de salud, seguridad social y discapacidades, hay un dato alarmante. El 75.34% de la población mayor de 65 años no cuenta con afiliación a un seguro de salud. Y solo el 24,66% está afiliada al IES. Cifras que evidencian la debilidad de la seguridad social, lo que conlleva a que muchos ecuatorianos y ecuatorianas, adultos mayores, tengan que trabajar hasta el día de su muerte. Esto es tremendamente alarmante. Esta realidad reflejada en estas cifras y la realidad que vivimos el día a día es lo que justifica que esta ley sea aprobada en este primer debate y en el futuro segundo debate. Porque el propósito es restituir los derechos de este grupo, de este sector que ha sido vulnerado secularmente. A través de esta ley se trata no solo de restituir los derechos, sino de garantizar una vida plena a estas personas. Si podríamos resumir esta ley a un solo derecho, sería lo siguiente: el derecho a la protección para una vida digna de los adultos mayores.
El articulado de esta ley tiene ese horizonte. Ahora quisiera resaltar brevemente los siguientes puntos que contiene este proyecto de ley. El 1, llamo la atención y subrayo sobre el tema de la protección. Mediante esta ley se obliga a que instituciones públicas y privadas implementen medidas de atención prioritaria y especializada, generando espacios preferenciales para las personas adultas mayores. Se garantiza el acceso permanente, gratuito, oportuno y especializado a todos los servicios de la red de salud pública. Se promueve la creación de centros especializados y hospitales geriátricos, que mucha falta hace para que brinden atención de primer orden. Esto responde a que no todos los hospitales públicos o privados cuentan con áreas especializadas de geriatría y con los suficientes profesionales. También se busca que sean sancionados y juzgados toda forma de discriminación, maltrato y violencia a las personas adultas mayores. Pero la ley no solo puede actuar en el momento del discrimen y aplicar penas privativas. Se debe promover la creación de una cultura de solidaridad y respeto a las personas adultas. No es posible que estas personas que dieron sus mejores años aportando al desarrollo del país, sosteniendo a sus familias, sean tratados como seres descartables. Hay que desterrar esa percepción que del adulto mayor es sinónimo de estorbo en las familias y de gasto para el Estado. Y es por eso que se habla en esta ley de una corresponsabilidad de la sociedad frente a la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores y también de la corresponsabilidad de cuidar la salud mental, emocional y física de los adultos mayores de las familias. Además, en esta ley se garantiza que los adultos mayores tengan las mismas oportunidades laborales. Recalco, en esta ley se garantiza que los adultos mayores tengan las mismas oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas y culturales, para que de esta manera garantizar su autonomía y desarrollo integral. El trabajo y la remuneración que se le asigne deberá estar acorde a sus limitaciones y capacidades y potencialidades. Como ejemplo, colegas asambleístas, puedo decirles que los adultos mayores para los pueblos, para las nacionalidades, son nuestras fuentes de consulta y por su sabiduría acumulada son nuestras bibliotecas vivientes. En un segundo punto quiero resaltar sobre las exoneraciones rápidamente. Se establece la exoneración del 50% en tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, en espectáculos públicos, deportivos, artísticos y culturales, a paquetes turísticos y recreacionales. Señor asambleísta, le recuerdo que le queda un minuto. Muchas gracias, presidente. Museos, pero además un acompañante con el fin de que el no tener recursos o acompañamiento sea un impedimento para el disfrute de estas actividades. A esto se suman las exoneraciones de los servicios básicos e impuestos. Finalmente, quiero destacar las medidas de acción afirmativa. Se plantean que el Estado adopte medidas políticas de acción afirmativa a favor de las personas adultas mayores y colectividades titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Estas medidas son tomadas porque, además de ser discriminados por su condición etaria de adulto mayor, son también discriminados por su pertenencia a un pueblo o nacionalidad, por su sexualidad o por su género. Es importante mencionar también, colegas asambleístas, que estas medidas durarán el tiempo que sea necesario hasta superar las condiciones de desigualdad. Finalmente, se establece el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que cubre todos los ámbitos de la vida como una forma de garantía para que gocen plenamente de sus derechos en esta etapa importante de su vida. Cuando nosotros, colegas asambleístas, cuando nosotras tratamos con dignidad a nuestros adultos mayores,
nos estamos devolviendo la dignidad a nosotros mismos. Y si es el tiempo de rehumanizarnos como individuos, señor asambleísta, es el tiempo de realmente rehumanizarnos como sociedad. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. A los señores